Bienvenidos al curso Herramientas de Programación Excel 2010. Este curso consta de 5 módulos. Los objetivos son conocer y aplicar la forma de grabar y ejecutar tareas automáticamente. Reconocer, editar y modificar código de programación que permita interactuar entre Excel y Visual Basic. Utilizar código de programación en Visual Basic para realizar tareas complejas en Excel. Generar una interfaz gráfica para la comunicación del usuario y Excel. Proteger información y permitir acceso confiable a las macros. Módulo 1. Automatización. En este módulo vamos a ver los siguientes temas: conceptualizar las macros y su potencial para realizar tareas automáticas que permitan optimizar el tiempo. Los temas que vamos a tratar son grabadora de macros, ejecutar macros y seguridad de las macros. Grabadora de macros con Microsoft Excel. Abrimos nuestro programa de Microsoft Excel 2010. La grabadora de macros le permite al usuario almacenar una serie de acciones realizadas en la hoja de cálculo de Excel, las cuales quedarán en lenguaje de programación mediante el editor de Visual Basic, aun si el usuario no sabe programar. En Excel también podemos utilizar la ficha vista y en el grupo de macros encontramos el botón de macros en donde tenemos nuestra grabadora de macros. También podemos activar la ficha programador. Para activar la ficha programador vamos a Archivo, Opciones, Personalizar cinta de opciones y escogemos la opción que dice Programador. La activamos y damos clic en el botón Aceptar. Ya está seleccionado Programador, Aceptar. Y debe aparecer una nueva ficha que es la última, programador. Si le damos un clic vamos a encontrar 5 grupos: código, complementos, controles, XML y modificar. En la opción de código vamos a encontrar las opciones para grabar nuestra macro, ya sean las opciones de Excel o para irnos a Visual Basic y programar nuestras macros con código. Vamos a crear una macro que me seleccione un rango de celdas y les dé un formato. Para esto vamos a utilizar cualquiera de las dos opciones de grabar la macro, ya sea desde la ficha vista, macros y grabar macro, o desde el programador el botoncito de grabar macro. Es importante que el usuario tenga claro qué acciones debe realizar en la hoja de cálculo de Excel para que en el momento de grabar la macro no cometa errores. En los pasos grabados no se incluye el desplazamiento por la cinta de opciones, es decir, si yo paso de una cinta a la otra, este desplazamiento no quedará grabado en la macro. Entonces vamos a escoger nuestra grabar macro, ya sea de la ficha vista o del programador, y nos aparece el cuadro de diálogo grabar macro. En el nombre de la macro debemos colocar un nombre que identifique nuestra macro, que es lo que hace. Este nombre es muy importante, ya que identifica de manera única la macro dentro del libro, por lo tanto el nombre debe cumplir unas características. Por ejemplo, no puede llevar espacios en el nombre. Si es un nombre compuesto, mi macro no puede ir con un espacio, debe ser mi macro todo seguido, debido a que el editor de Visual Basic es un procedimiento y los procedimientos no llevan espacios. Segundo, no puede comenzar con un número. Por ejemplo, acá dice macro 1, no debería decir 1 macro. Se pueden separar las palabras con el signo guión abajo. El nombre debe tener combinación de letras y números. El nombre de la macro no puede ser una referencia de celda, es decir, C4, C15, y no pueden repetirse los nombres de las macros. Si se escribe un nombre de macro existente ya en Excel, nos mostrará un mensaje advirtiéndonos que sobreescribirá el archivo que ya exista. Entonces vamos a colocarle el nombre formato. Como es un nombre compuesto, no va a ir con un espacio, va a ir seguido, formato celdas. Puede ser así o puede ser con el guión bajo. ¿Listo? Siguiente que nos pide es el método abreviado.
Este método abreviado es para poderlo utilizar con teclado, como por ejemplo cuando utilizamos control C, control X, control N, él me ejecuta una macro. En este caso es ese método abreviado. Debemos tener en cuenta o tener mucho cuidado que el método abreviado no sea un comando que ya venga configurado por Microsoft. Por ejemplo, el control X, el control C no lo podemos utilizar para nuestra macro porque reemplazaría ese comando con la macro que nosotros estamos generando. Entonces debemos escoger una tecla diferente. Para esto podemos utilizar la combinación de las teclas control y shift. En este momento podría ser control J, que no está asociado a ningún comando por Microsoft. A oprimir la tecla shift y la letra que nosotros queramos para asociarla a nuestra macro. Entonces damos un clic en método abreviado y asociamos la letra para nuestra macro. Como ya está control, oprimimos la tecla shift o la mayúscula sostenida y la letra que nosotros vamos a utilizar para nuestra macro. Entonces tan pronto oprimimos shift, va a aparecer como método abreviado control, mayúsculas y la letra. La opción de guardar en. La opción de guardar macro en permite que la macro esté disponible para este libro, para un archivo nuevo o para todos los archivos con la opción de libro de macros personal. ¿Qué significa? Si yo escojo la opción este libro, que es la que viene por defecto, las acciones quedarán grabadas y solo se podrán ejecutar en el libro donde se creó esta macro. Si yo escojo la opción de libro nuevo, la macro quedará grabada en un libro nuevo y solo podrá ejecutarse si el libro nuevo, el libro donde está esa macro, se encuentra abierto. Y si escojo la opción de libro de macros personal, esto significa que la macro quedará grabada en el libro de macros personal, es decir, en la plantilla, el cual se habilita automáticamente cada vez que el usuario entra a Microsoft Excel. Es decir, esta macro podrá ser utilizada desde cualquier libro de Excel. Aquí en descripción para nuestro ejemplo vamos a dejarlo solo en este libro. Es decir, este libro es el que va a guardar las macros que vayamos haciendo. En descripción es opcional y nosotros podemos escribir algún comentario, algo que de descripción o las características importantes de esa macro. Si no, lo podemos dejar en blanco. Muchas veces aparece una información por defecto que es la fecha de creación de la macro y el nombre del autor. Cuando ya tenemos nuestros datos de nuestra macro, damos clic en aceptar. Y podemos identificar en la barra de estado, va a aparecer un botoncito que si ubicamos el mouse encima debe aparecer un mensaje que diga se está grabando una macro en este momento. Si necesitamos detener la grabación, podemos dar un clic en ese botón. También podemos identificar que en la ficha programador, en el grupo de código, el botón que decía grabar macro ahora cambió a un botón cuadrado azul que si ubicamos el mouse encima dice detener grabación. Podemos utilizar ese botón para parar nuestra grabación de la macro. Es importante anotar que todo lo que se realice en la hoja a partir de este momento que empezamos la grabación quedará grabado en la macro hasta que se detenga la grabación de la misma, excepto, como ya dijimos, el desplazamiento entre las cintas de opciones o entre las fichas. Entonces vamos a dar un clic en la celda B2, vamos a seleccionar un rango de celdas, vamos a combinarlas, vamos a colocarles un color de relleno, vamos a colocarles un borde, vamos a escoger un color de letra, vamos a hacer ese rojo, vamos a cambiar la fuente, por decir esta Algerian, vamos a cambiar el tamaño a 14, vamos a decir que va a ir en negrita y subrayado y damos un clic fuera de nuestro
selección y detenemos nuestra grabadora. Puede ser por este botón en la barra de estado o por vamos al ficha programador y detenemos la grabadora. Listo. Ahora vamos a seleccionar esto que hicimos y voy a eliminar. Si yo quiero ver mis macros, utilizo el botón de macros. En este botoncito de macros deben aparecer todas las macros que yo haya creado. Entonces aquí va a aparecer nuestra macro formato celdas y todas las macros que yo haya creado en este libro. Si tuviera más libros abiertos con macros, como acá dice mostrar macros en todos los libros abiertos, me aparecerían muchísimas más macros. Si quisiera ver solamente las de ese libro, escojo este libro y solamente me mostraría las de ese libro que contenga las macros. Entonces le doy clic en la macro que quiero y le digo ejecutar. Y él viene y ejecuta los pasos que yo hice en mi Excel cuando comencé a grabar mi macro. Y acá tengo mis datos. Si yo me ubico ahí y escribo el mensaje, aquí ya tengo mi formato en las celdas que se seleccionan. En el botoncito de macros, que es de ver macros, también tenemos la opción de modificarla. Si sabemos Visual Basic o conocemos un poco del código, podemos también eliminar si nos quedó mal una macro y queremos volverla a generar y ejecutar paso a paso. Igual si sabemos Visual Basic podemos ir ejecutando paso a paso. Esto es Visual Basic, que lo veremos en detalle más adelante. Otra opción que tenemos en el grupo código es este botón. Este botón se llama usar referencia relativa y permite seleccionar la forma en que se graba la macro, es decir, si esta es de forma relativa o si es una macro absoluta. En este momento esta es una macro absoluta, siempre se va a ejecutar en el mismo lugar donde se empezó a crear. Si yo quisiera, por ejemplo, combinar celdas aquí, no lo va a hacer, siempre va a ejecutarse en el mismo lugar. Entonces, una referencia absoluta permite establecer que la macro siempre se realiza sobre la misma celda o rango de celdas, independientemente de lo que se encuentre seleccionado, como ya lo vimos. Es decir, si al grabar la macro de manera absoluta se da clic en la celda 1, cada vez que se ejecute dicha macro, siempre se posicionará en esa celda sin importar que haya seleccionado al momento de iniciar la grabación. Para determinar que la macro sea absoluta, la posición usar referencia relativa debe estar inactiva, es decir, así en grisecito. Si yo la activo, va a aparecer con un recuadro naranja, significa que está activa la opción de referencia relativa. ¿Qué es referencia relativa? A diferencia de la referencia absoluta, la macro grabada con referencia relativa permite establecer que las acciones grabadas dentro de la macro se realizarán a partir de la celda o rango de celdas que se encuentren seleccionadas en el momento de ejecutar la macro. Es decir, este tipo de referencia relativa se utiliza cuando se desea que la macro se ejecute en cualquier parte o rango de la hoja de cálculo. Si yo quisiera que este formato de celdas que hice lo pudiera ejecutar aquí, debía haber activado esta referencia relativa cuando empecé a grabar mi macro. Para determinar que la macro sea relativa, la opción usar referencia relativa entonces debe estar siempre activa con el recuadro naranja. Si aparece sin el recuadro naranja, recordemos que se encuentra deshabilitada, es decir, apagada. También es importante que recordemos o que sepamos que una macro puede combinar acciones absolutas y relativas dentro de ella. Es decir, que una parte de la macro puede ser relativa, mientras que otra parte de la macro puede ser absoluta y viceversa. Vamos a un ejemplo. Tenemos esta pequeña base de datos en Excel y queremos
vamos a crear una macro que aplique bordes a la tabla, independientemente del tamaño que tenga. Puede ser esta tabla pequeña, puede ser una tabla mucho más grande o mucho más pequeña. Entonces, para poder hacer esta macro que nos aplique bordes y nos dé un formato a nuestra tabla, vamos a seguir los siguientes pasos. Primero, debemos, antes de empezar la grabación, estar ubicados dentro de la tabla, independientemente de cualquier celda. Segundo, debemos determinar el tipo de referencia que vamos a utilizar, es decir, indicar si la macro será absoluta o relativa. Seleccionar absoluta si todas las tablas a aplicar los bordes se encuentran en la misma posición de la tabla actual. Y seleccionamos relativa si las tablas las cuales les vamos a aplicar el borde pueden estar en diferentes posiciones a la tabla actual. Una puede estar aquí, otra puede estar por acá abajo, otra por acá abajo, otra puede empezar desde acá. Entonces, dependiendo de eso, escogemos la opción si es absoluta o relativa. Luego vamos a dar clic en el botón grabar macro que se encuentra en la ficha vista del grupo macro. Hacemos las configuraciones necesarias, como por ejemplo colocarle el nombre, el método abreviado, dónde la vamos a guardar y si queremos alguna descripción. Entonces vamos a hacer los pasos hasta ese momento. Me ubico dentro de la tabla. Utilizamos referencias relativas porque la tabla que vamos a darle formato puede estar en cualquier lado. Iniciemos nuestra grabadora. Formato base de datos, por ejemplo, Shift B, método abreviado. La voy a guardar en este libro. Si quiero alguna descripción, le doy a aceptar. Y ya empecé a grabar. Doy un clic sobre la celda activa, es decir, la que está seleccionada. Vamos a seleccionar toda la tabla. Para ello vamos a utilizar el control asterisco. Recuerden que si están utilizando un portátil la combinación va a ser diferente. Y vamos a aplicar todos los bordes. Listo, damos un clic en la celda activa, esta blanca, y detenemos nuestra grabación. Eso es todo lo que va a hacer nuestra macro. Y se va a ejecutar solamente en este libro. Voy a seleccionar las celdas. Voy a borrarles el formato, voy a seleccionar los datos y los voy a copiar en hojas diferentes, más grandes por ejemplo, y esta en otra ubicación. Y listo, ahí quitamos. Ya tengo mi macro creada. ¿Cómo la podemos ejecutar? Yendo al menú vista, macros, ver macros, y acá están las macros que he creado. Esta es una opción. La otra opción es pasar a la ficha programador. En la opción de macros, en el botón macros, están mis macros creadas. Entonces, por ejemplo, formato base de datos. La selecciono y le digo ejecutar. Y ya le doy formato a mi base de datos. Otra forma de poderlas ejecutar es, le hemos creado un método abreviado. Voy a la otra base de datos, me ubico dentro de la base de datos en cualquier lado, Control Shift J, pasamos a la otra hoja donde está nuestra otra base de datos y la voy a ejecutar con el teclado. Control Shift, ok, primero me debo ubicar en cualquier lado de la base de datos, Control Shift y la B, que fue el comando del método abreviado que le di para que la ejecutara. Si en esta es más grande y no importa el tamaño, él fue y la ejecutó. Y la otra opción sería crear un botón para que me pueda ejecutar esa macro. Podemos crear un botón como estos botones de acá, o podemos crearle un botoncito que fuera una imagen. Vamos a crear un botón. Podemos ir al botón personalizar barras de herramientas de acceso rápido, escogemos la opción de más comandos y tenemos la ventana al cuadro de diálogo opciones de Excel. O podemos ir a la ficha archivo, opciones, y volvemos a la misma ventana, opciones de Excel. Estando en opciones de Excel, escogemos barra de herramientas de acceso rápido para colocarla aquí. Vamos al menú macros y acá me ven aparecer las macros que yo he creado. Selecciono mi macro, le digo agregar. Si se pueden dar cuenta, aparece con un icono. Podemos seleccionarla, le decimos modificar. Podemos seleccionar de toda esta paleta el icono que queramos
por ejemplo quiero la carita feliz, el nombre para mostrar, acá ya lo puedo modificar, formato, espacio, puede ser BD, base de datos o como ustedes quieran, aceptar y aceptar. Tan pronto de aceptar, el botoncito debe aparecer acá. Voy para la hoja 3 que tiene otra base de datos en otro lugar y me ubico en cualquier lado dentro de mi base de datos y ejecuto el botoncito y acá tengo mi tabla con el formato que había escogido. Si deseo borrar las macros que haya creado, voy a la ficha vista, puedo irme por el botón grupo de macros, botón macros, ver macros y elimino la macro que desee. Siempre que elimine, Microsoft Excel va a preguntar, ¿desea eliminar la macro? Me va a confirmar. Puedo decirle que sí. Una vez que elimine la macro, ya no debe aparecer en mi listado de macros. La otra opción es irme por la ficha programador, botón de macros y buscar la macro que necesite y eliminarla. Vamos a ver algunas de las opciones de la ficha programador. Esta ficha permite desde un solo lugar controlar los diferentes aspectos relacionados con la creación, ejecución y o modificación de las macros presentes en un libro o todos los libros que se encuentren abiertos. ¿Cómo qué aspectos podemos controlar? Como la seguridad, ese es este botón, el editor de Visual Basic, que es este botón, referencia relativa, grabar la macro, ver las macros que haya creado. Otra opción, por ejemplo, es utilizar este botón de insertar controles. Este botón de insertar controles, ¿qué hace? Habilita la barra de herramientas, cuadro de controles de Excel para crear nuevos formularios sobre la hoja de cálculo. Por ejemplo, con este botón podemos crear un botoncito diferente al que acabamos de hacer para ejecutar nuestra macro. Por ejemplo, utilizo este botón, vengo y lo dibujo y tan pronto lo dibujo, él me abre la ventana donde tengo las macros para asignarlas. Selecciono la macro y le digo aceptar. Y este botón ya quedó con una macro asociada. Para cambiarle el nombre doy clic derecho, le digo modificar texto, borro el texto y vamos a decirle que formato base de datos. Formato base de datos. Voy a borrarle esto, que me quede mucho más pequeña, más visible. Está pequeño, doy un clic derecho, la selecciono, puedo ampliar el tamaño, puedo ir a inicio, cambiarle el tamaño al texto, puedo colocarlo más en negrita. Voy a borrar el formato que tengo en mi tabla, me ubico dentro de la base de datos y le digo clic en este botón, da formato, y ya me dio el formato. ¿Qué pasa con este botón? Que si yo tuviera, por ejemplo, la hoja 2 y quiero ejecutar esa macro, no puedo utilizar este botón. Ese botón queda asociado a esta hoja. Si lo quisiera asociar a ejecutar esa macro en esta hoja, me tocaría un botón que fuera visible para todo el libro de Excel. Para esto puedo utilizar este cuadro, estos controles de formulario, que los veremos más adelante cuando empecemos a trabajar la parte de formularios con Visual Basic. Si vamos a salir de Excel y este libro tiene macros, este archivo debe guardarse como un libro habilitado para macros de Excel, para que las podamos ejecutar después cuando vamos a abrir el archivo. Si se guarda como un libro normal, como un libro XLSX, las macros no podrán ser ejecutadas por la seguridad que trae Excel. El código creado en Visual Basic al trabajar la grabadora de macros es incluido en el mismo libro, es decir, que no exige guardar otro archivo, sino que va implícito en él y podrá ser ejecutado si el documento tiene la extensión XLSXM, a menos de que la macro sea guardada en el libro personal, que es la de plantillas. Entonces, para guardar nuestro archivo, si le damos clic aquí en guardar como es un libro nuevo, podemos escoger la opción guardar como tipo y decimos libro de Microsoft Excel habilitado para macros. Buscamos la ubicación, voy a guardarlo en el escritorio. Voy a decirle, por ejemplo, mi macro y le digo guardar.
Cuando un libro ha sido guardado, habilitado para macros en Excel, el icono cambia. Vamos a abrir el explorador de Windows y vamos al escritorio y buscamos nuestro archivo. No sé si puedan apreciar acá el icono que tiene mi macro y el icono de Excel. Cuando tiene una macro, cuando el libro ha sido guardado como un libro habilitado para macros, va a aparecer un signo de interrogación amarillito. Eso identifica que ese libro contiene macros. Otra opción de crear botones a las macros es utilizando objetos gráficos, es decir, que nosotros creemos una imagen o una ilustración, una imagen prediseñada, una forma, un smart art. Entonces vamos a crear, por ejemplo, acá un círculo, un triángulo, lo que deseemos. Entonces vamos a ir a la ficha insertar, vamos a escoger, por ejemplo, en formas y vamos a escoger, por ejemplo, una flecha. Escogemos esta y la dibujamos acá. Ya tenemos nuestra forma. Si queremos le podemos cambiar el color, todo lo que deseemos lo podemos hacer. Le vamos a colocar el nombre, formato, base de datos. Ya tengo mi forma. Ahora, ¿qué hago? Doy clic derecho en esa forma y le digo asignar macro. Busco mi macro y le digo aceptar. Y mi macro ya quedó asociada a esta forma. Voy a seleccionar otra vez mi tabla, le voy a borrar el formato. Selecciono mi tabla, voy a borrarle el formato y nuevamente me ubico en cualquier parte de la tabla y ejecuto mi macro. Y acá ya tengo mi formato para la tabla, sea con una imagen o un objeto gráfico o sea con un botón de un formulario directamente de Visual Basic. Como el archivo ya está guardado para macros, vamos a cerrarlo. Resulta que ya cerré mi archivo y necesito volverlo a abrir. Vengo y lo abro. Cuando yo abro mi archivo, vamos a salir de Excel y vamos a abrir nuevamente el archivo. Si yo voy a abrir mi archivo en una versión inferior, es decir 2007, como es el caso acá que lo abrí, él me va a mostrar una advertencia de seguridad. Esa seguridad es de Microsoft y por defecto todas las macros van a estar deshabilitadas. A veces este mismo mensaje de advertencia me va a salir con el archivo si lo abro directamente en 2010. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Venir a opciones y decirle habilitar este contenido para poder trabajar mis macros. La seguridad de las macros. Una de las situaciones de mayor relevancia de Excel es la de poder o no ejecutar una macro. Esto va de la mano con la posibilidad de proteger los archivos de posibles virus que pueden venir en libros con macros. De ahí que Excel establece unos niveles de seguridad que permiten definir si las macros de un libro pueden ejecutarse o no. Por eso aparece esa opción de la seguridad. Voy a volver a Excel 2010. No voy a guardar acá, bueno, guardé cambios y voy a abrir mi archivo otra vez con Excel 2010. Si los libros de Microsoft Excel contienen macros, los antivirus instalados en el equipo o en la máquina se encargan de analizarlos. Así, si se encuentran virus, el libro no podrá abrirse. Este mensaje de seguridad es típico en el entorno Excel 2010, ya que en esta versión el nivel de seguridad configurado de manera predeterminada es deshabilitar todas las macros con notificaciones. ¿Dónde vemos este mensaje? Vamos a la ficha programador y le damos clic acá en seguridad de macros y miren el mensaje por defecto: deshabilitar todas las macros con notificación. Si estos niveles de seguridad no son cambiados, las macros de un libro de Excel no se ejecutarán a menos de que estas sean reconocidas como seguras por Excel o lo habilitemos, como ya lo hicimos en el de 2007. Al abrir un libro con macros se activa una barra de advertencia, que fue la que vimos hace rato.
en el que debemos habilitar o no el uso de las macros. La configuración de seguridad de las macros se puede cambiar. Para cambiar esta seguridad de macros debemos tener en cuenta los siguientes pasos. Vamos a ir a el botoncito de seguridad y él de una vez nos abre la opción de centro de confianza. La otra opción es que vayamos por archivo, opciones, seleccionamos centros de confianza y damos clic en configuración del centro de confianza y volvemos a la misma ventanita que estábamos viendo hace rato. Por cualquiera de las dos ventanas es adecuado llegar. Estando en la ventana de centro de confianza, podemos cambiar nuestra configuración de las macros. Deshabilitar todas las macros sin notificación, deshabilitarlas con notificación, deshabilitar todas las macros excepto las firmadas digitalmente y habilitar todas las macros. Esta última opción no es recomendada, como pueden ver acá, porque puede ejecutar código posiblemente peligroso, es decir, que si me envían una macro o bajo una macro por internet y la ejecuto, esa macro puede contener un virus. Entonces por eso no se recomienda esto, menos de que sea confiable la macro que nosotros queremos abrir. Después de seleccionar la configuración de seguridad, damos clic en aceptar.